presentaciones editoriales de distintos textos, digamos, relevantes dentro del campo de la comunicación. En esta ocasión, esta sesión se enmarca en las actividades que ha organizado el Cuerpo Escenarios de la Comunicación, que forma parte del área de Ciencias de la Comunicación del ICSU de la UAH, y que son actividades que se insertan dentro de la octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales de Comexo. Vamos a presentar el libro titulado Enfoque Narrativo de la Comunicación Organizacional de Larissa Conceicao dos Santos. Y van a comentar este libro las doctoras Eva María Pérez Castrejón y la doctora Cristina Barroso Camiave. Voy a pasar a presentar primero a la autora del libro y le vamos a dar la palabra a la autora, y después de que la autora nos hable un poco de su texto, pues le damos la palabra a las doctoras Eva María y la doctora Cristina Barroso. Larissa Conceicao dos Santos trabaja actualmente en el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Federal de Pampa, Unipampa. Es doctora en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad París-Sorbonne. Entre sus principales áreas de interés se encuentran comunicación organizacional, relaciones públicas, medios y narrativas organizacionales, comunicación pública, historia organizacional, memoria, gestión estratégica, clima organizacional e identidad corporativa. Le damos la palabra, doctora. Hola, buenos días. Ojalá me escuchen bien, porque estoy lejos geográficamente Escucha. y siempre que realizamos estos eventos virtuales hay que contar también con la buena conexión, con que se escuche bien, con que el micrófono funcione. Así que si tienen cualquier problema, por favor, avísenme. Para mí es un honor, una alegría haber recibido esta invitación a participar de esta semana de Ciencias Sociales del Comexo. Le agradezco al profesor Mauricio Ortiz Rocha, que fue la primera persona que habló conmigo para invitarme. También agradezco a la profesora Ivone Juárez Ramírez, directora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, la invitación es para que yo pueda compartir con ustedes en estas citas indirectas, ¿no? Que es la idea de presentación de novedades editoriales, un poco de lo que es mi reciente publicación, que en portugués se llama Abordagem Narrativa da Comunicação Organizacional. Es un libro que es resultado de una investigación más larga, una investigación de doctorado. Yo soy brasileña, yo estoy en Brasil, trabajo en Brasil, soy investigadora en Brasil, pero he realizado una investigación, estuve 4 años en París, Francia, para un periodo de formación de magíster, de doctorado, y fue en este periodo que desarrollé esta investigación que resultado en la publicación de este libro. No sé si marcha bien, si puedo compartir una presentación con ustedes, ¿les parece? Sí, vemos que nos dice el técnico que está aquí habilitando esa posibilidad, función. Sí. Sí. No sé si estoy autorizada a compartir. Sí, a ver. Si no les hablo, también no hay problema, pero quizá visualmente hay cosas que sean interesantes mostrarles. Es posible que sí, a ver. Sí, ya. ¿Ahora sí? Perfecto, creo que sí. Ya. Ya está.
Muy bien. Organicé algunos puntos que he considerado importantes para hablarles entonces de este proceso de desarrollo de este libro y que ayudan también a ubicar un poco de dónde vengo, cómo llego a este enfoque narrativo, porque quizá no sé cómo trabajan con estas concepciones de narrativas. Yo vengo de una formación en comunicación, pero también una formación en administración de empresas, tengo formación en ingeniería, también he pasado por la ciencia de la información y hay conceptos como el concepto de narrativa que circulan, ¿no? Circulan entre los diferentes campos del conocimiento y llevan una dimensión muy propia. Así que es importante que les hable de cómo yo llegué a esta propuesta de un enfoque narrativo para mirar la comunicación de las organizaciones, ¿no? Y cómo hago eso y presento en este libro, hablando sobre todo de la historia, de la memoria en las organizaciones, de cómo las organizaciones utilizan narrativas para contar su pasado o de una manera estratégica también para legitimarse en la sociedad. Así que son algunos puntos que he decidido poner en esta presentación que yo creo que pueden ayudar un poco a explicar de dónde vengo y cómo he desarrollado esta perspectiva narrativa de la comunicación organizacional. Algunos insights iniciales que tienen que ver con dónde empiezo yo a reflexionar sobre estas cuestiones. Con mi formación, desde esta formación que les hablé, como comunicadora social, soy relaciones públicas o relacionadora pública, o pueden llamar también, pero también tengo una formación en administración, así que este universo de las organizaciones siempre me ha llamado la atención. Y el fenómeno de la comunicación en las organizaciones también. Entonces, me empieza a interesar por las organizaciones como estos espacios de circulación de información, de expresión de las personas, y cómo a través del lenguaje y a través de la comunicación nosotros nos organizamos, nosotros formamos la organización, conformamos la organización, nosotros traemos nuestra cultura y formamos representaciones también acerca de esta organización llena de personas con sus características, etc. Y que también hacen sus relatos, construyen sus narrativas. Estos temas me interesaron muchísimo. Encontré una profesora en Francia, en la Universidad París-Sorbonne, que estaba estudiando me llegó esta información en mediados de 2008, 2009, porque esta profesora vino a Brasil a hacer una conferencia, que estaba investigando lo que ella llamaba entonces de narrativas económicas. ¿Qué eran las narrativas económicas para esta profesora? Las narrativas que producían las empresas privadas, es decir, las empresas que actuaban en el mercado, por eso económicas. Y el enfoque de esta profesora era bastante en estas empresas privadas, pero me llamó la atención que ya hablaba del concepto de narrativas ahí. Entonces, a partir de eso, yo intento contactarla para hacer mis estudios de doctorado, sobre todo de posgrado en Francia con esta profesora. Y para mirar este rol de la comunicación en las organizaciones con este enfoque sobre todo en las narrativas, ¿no? Entonces, el lenguaje es importante en mi investigación, este sentido de la comunicación en las organizaciones, pero también la idea de narrativa y la idea de la crisis o de las crisis de las metanarrativas explicativas del mundo que teníamos como verdades universales y que ahora
abren espacio para que nosotros, para que cada uno de nosotros podamos contar nuestras historias, producir nuestras narrativas y también las organizaciones producir sus narrativas y construir sus historias y legitimarse a través de estas narrativas en la sociedad. Es de este punto que empiezo mi investigación. El enfoque de mi publicación, entonces, para la construcción de este libro, parte de esta investigación mayor que les he contado ahora, y mirando a estos fenómenos observados o investigados a partir de esta óptica que yo estaba trabajando en ese entonces, que de la comunicación y sobre todo de una línea y de una disciplina que llamamos de comunicación organizacional. En Francia, sobre todo, se habla de comunicación de las organizaciones o comunicación en las organizaciones. Y en Brasil, comunicación organizacional. ¿Y qué me interesaba ahí en esto? La producción y la circulación de estas narrativas en las organizaciones o que producían las organizaciones, y yo voy a hablar de narrativas organizacionales, ese es el primer punto. Y cómo observar eso, me llamó la atención sobre todo la circulación de narrativas que tenían como objeto la historia o la memoria de las organizaciones. Entonces, a partir de este objeto de la historia, empecé a investigar y a profundizar estas cuestiones. Paralelamente voy a investigar cuándo este movimiento que hace con que las organizaciones valoren la historia, valoren su pasado, valoren su trayectoria y narrativicen como un proceso de compasión de su historia. ¿Cuándo eso empieza? ¿Cómo se da ese movimiento? ¿Cómo esto ocurre en Brasil y cómo esto ocurrió en Francia? Porque yo estaba haciendo este estudio comparativo. Y de repente me viene esta inquietación, esta pregunta, que es cómo las organizaciones utilizan las narrativas en este contexto de la comunicación organizacional para legitimarse socialmente, para confirmar o para reafirmar su rol social, ¿no? En Brasil decimos también que las organizaciones tienen que confirmar su valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen eso? Utilizándose de narrativas. Y para esta construcción, para toda esta investigación, es bastante lo que traigo en este libro. Voy a hacer un cruce de diferentes miradas conceptuales. No estoy solamente en la comunicación. Mi profesora era filósofa, así que me ha aportado muchísimas contribuciones de diferentes horizontes. Yo parto de una visión que es de una escuela de la literatura que se llama la narratología, que es la ciencia que estudia las narrativas. Esta fue una base muy importante que me ha ayudado a comprender estas narrativas, narrativas como discursos, narrativas como historia, narrativas como el proceso de narración, pero también me ha interesado muchísimo en estos aportes filosóficos de Jean-François Lyotard, cuando habla de estas crisis de los metarrelatos o de las metas narrativas, o también el trabajo del filósofo Paul Ricoeur, que va a hablar también de la importancia de las narrativas como una forma de expresión de la propia realidad, ¿no? Entonces, con eso empiezo mi investigación y voy a trabajar con esta profesora de Francia que se llama Nicole d'Almeida, que hablaba de los relatos económicos en una perspectiva comunicacional. Entonces, yo con estas teorías, con este cruce de teorías, voy a mirar también en las ciencias de la gestión que estaban hablando nuestros compañeros del área de administración que llamamos en Brasil, sobre narrativas en empresas, narrativas en organizaciones y desarrollo mi mirada propia
sobre las narrativas en las organizaciones como procesos y como productos de la comunicación organizacional. Y voy a empezar a llamarlas de narrativas organizacionales, que es el concepto que presento en este libro. Entonces, la manera como yo concibo y como yo voy a desarrollar esta mirada narrativa parte siempre o principalmente de esta mirada comunicacional. Entonces, mi trabajo está centrado en eso, pero tiene muchísimo interés también en la manera como se desarrolla un proceso de narración, un proceso de transformación de los hechos históricos en una narrativa que pueda ser comprendida por la sociedad, ¿no? Y también me interesa ahí identificar cuáles son y cómo se construyen estas diferentes estrategias por las empresas para mostrarse legítimas o para mostrar su valor a través de la narración de su historia. Entonces son temas que están presentes en esta publicación. Cuando yo empiezo a mirar más detenidamente el tema de las narrativas con el objeto de la historia, del pasado, de la memoria, de la trayectoria de las organizaciones, yo identifico este proceso en que las organizaciones seleccionan hechos, seleccionan fechas, momentos importantes, momentos históricos, personajes que son importantes para la historia de las organizaciones y eligen también una manera de contarlas. ¿Cómo voy a contar esta historia de manera a que finalmente yo tenga una visión quizá positiva de la organización, etc.? A este tipo de narrativa que se concentra en la historia de las empresas, yo voy a denominar de narrativas histórico-organizacionales. Y son un producto de la comunicación, porque yo las organizo de una manera a comunicarla como yo quiero comunicarla. Quizá algunos personajes importantes de esta historia yo dejé afuera porque no quería darles énfasis. Quizá quiero yo, empresario, organización, contar esta historia desde la perspectiva del jefe, del director, del presidente, del fundador de la empresa. Y son interesantes esos objetos también para entendernos la elección de estos hechos de las personas, y todo eso demuestra una estrategia para mí, una estrategia de la organización, una estrategia para construir esta narrativa y transmitirla a través de la comunicación organizacional finalmente. Y a este proceso, que es de la selección de lo que uno va a contar, de lo que uno va a presentar o no en la narrativa y cómo va a contar esa narrativa, yo voy a llamar de narrativización de la historia. Entonces, todo este proceso es un proceso consciente, es un proceso estratégico y que es importante para que este pasado, esta historia, esta trayectoria de la organización pueda ser contada de manera inteligible, ordenada, que pueda ser comprendida por la sociedad. Parte de eso, entonces, algunas observaciones que he encontrado a lo largo de mi trabajo, que tiene que ver con este proceso de selección de hechos, selección de personas, de visiones, elección de testigos, de hablas, ¿no?, que son autorizadas en estas narrativas o otras que son omitidas, ¿no? Y todo eso también sirve a los intereses de las organizaciones. Entonces, hay un objetivo detrás de esta producción narrativa. Las organizaciones quieren comunicar, quieren hablar de sí de una manera muy propia y eligen la manera como van a contar esta historia a los diferentes públicos. Y lo hacen a través de una construcción que es narrativa, ¿no? Y la mayor parte de las veces podemos tener diferentes historias sobre una misma organización
a depender de con quién se habla, ¿no? Podría ser una narrativa que parte del relato de los trabajadores, por ejemplo, de la organización. Podría ser una narrativa que parte del habla del director de una unidad específica, y ahí va a poner en relieve la cultura local, etc. Entonces son diferentes aspectos que uno puede observar en esta construcción narrativa. Voy a llegar en mi trabajo en una observación bastante interesante respecto de estas construcciones de la narrativa histórico-organizacional, que tiene que ver con diferentes camadas de narrativas, diferentes niveles de narrativas. Entonces hice este dibujito un poco para decir que cuando una organización produce esta narrativa, entonces este círculo naranja simboliza la narrativa construida por la organización, entonces la narrativa histórico-organizacional, ¿ya? No está sola esta narrativa, la envuelve una otra camada mayor que es una narrativa del sector de actuación de esta organización y que está también envolvida por una historia mayor, por una narrativa mayor que es la narrativa de país. Les doy un ejemplo. En mi trabajo yo he analizado la construcción narrativa y esta narración de la historia de la organización Petrobras. Imaginen la importancia que tiene Petrobras en Brasil y afuera de Brasil también. Este relato que construye Petrobras acerca de su propia historia, con sus logros, etc., también tiene que ver con el relato del sector de explotación del petróleo y que por su vez se conecta con la historia del Brasil también. Entonces están Petrobras en la historia brasileña de la independencia económica. Está Petrobras en una narrativa mayor que tiene que ver con el aporte del petróleo o los cambios climáticos, etc. Hay diferentes narrativas ahí que envuelven la narrativa de la historia organizacional. Y en el centro de esta narrativa de la historia de la empresa Petrobras, de la organización Petrobras, tenemos también micro narrativas que son las historias individuales, los relatos de las personas, las narrativas que cuentan la historia de un producto, de un proceso de producción, de un servicio, etc. Entonces son diferentes narrativas que se interconectan, ¿no? Es un plan narrativo que tiene distintas camadas compuestas por niveles narrativos, ¿no? Entonces es un otro aspecto que también he desarrollado en mi libro. Con eso voy llegando al final. Las principales contribuciones que yo puedo presentar de una manera más general y creo que pueden ser interesantes también para estudiantes, para profesores, para investigadores que quieren seguir trabajando con estas temáticas, tienen interés en estas temáticas, tienen que ver con estas estrategias organizacionales para la legitimación de las organizaciones, cómo las organizaciones a través de las narrativas, a través de esta construcción estratégica de narrativas, buscan su legitimación, buscan validar sus acciones, buscan confirmar sus decisiones corporativas como correctas, como ciertas, etc. ¿Y de qué manera lo hacen? Lo hacen a través de algunos argumentos, que son puntos que he identificado también en mi trabajo. Y yo voy a llamar aquí de argumentos de legitimación, podrían ser también argumentos de validación de la organización. Son argumentos que están presentes en estas narrativas y que van a decir que si la organización es buena, si la organización ha contribuido para el desarrollo del país,
el desarrollo nacional, el desarrollo del sector, el desarrollo de un estado, de una región, etc. Siempre confirmando esta validación a lo largo del tiempo, la contribución de la organización para la sociedad. Esto está presente en las narrativas y es bastante interesante analizarlas. Así que hay una función social también que las organizaciones quieren confirmar, ¿no? Quieren validar esta contribución. Y sí, las narrativas son parte importante en esta estrategia comunicacional para validar la existencia de las propias organizaciones. Es una táctica organizacional que se utiliza de la comunicación y de las narrativas para esta validación. Y también es importante que se observe que este fenómeno de construcción con bases en la memoria, la historia, este interés por la historia de las organizaciones no es actual, es bastante tradicional, pero el hecho de narrar, de construir relatos, y hoy día hablamos muchísimo de storytelling, ¿no? Crear campañas, actividades promocionales para contar esta historia, es algo novedoso y que se va actualizando también a través, sobre todo, de los medios virtuales. Entonces, es un fenómeno que vamos a seguir observando, quizá de otras maneras, con otras formas de comunicación, pero hablar de la historia y de la memoria como bases para una comunicación organizacional es algo que sí observamos ya a bastante tiempo. Y finalmente, sobre las narrativas de la historia y las diferentes maneras como estas narrativas de la historia toman forma en las organizaciones, yo he observado 3 tipos, sobre todo, de narrativas o de caminos a través de los cuales se construye una narrativa de la historia. Podemos hablar de una narrativa científica de la historia, cuando vamos a llamar expertos, historiadores, qué sé yo, estudiosos, documentalistas, para hablar científicamente de la historia de una organización. Podemos construir una historia testimonial, también una narrativa testimonial, cuando llamamos personas de la municipalidad, del estado, del país, del entorno de la organización o de la propia organización para dar su testimonio y a partir de esto construir la historia. También podemos hablar de una narrativa promocional de la historia organizacional, que son sobre todo estas narrativas que se realizan en los eventos, 30 años de una organización, 50 años, y tiene más que ver con la promoción de los logros de la organización, de los hechos importantes, que bien contar cronológicamente su historia. Bueno, tiene esta visión más promocional. Y finalmente, mi manera de ver las narrativas y lo que yo defiendo cuando presento mi trabajo es la superación de una idea o de un enfoque instrumental de las narrativas. Porque sí, la palabra, el término narrativa circula mucho, ¿sí? Sin muchas veces estar conectado teóricamente o científicamente con una idea conceptual más profunda. Yo me intereso por esta narrativa como un proceso mediante el cual la organización se comunica, transforma información, transforma datos en relatos que son comprensibles. También las narrativas como un medio a través del cual la experiencia, la memoria de las organizaciones se organiza de una manera coherente y ordenada para que la sociedad pueda comprenderla. Y también esas narrativas como una forma de conocimiento. Y ese conocimiento se apoya también en el aprendizaje organizacional y que va pasando de una generación a otra, de una persona, de un trabajador a otro, a través de la narración, de los hechos, del aprendizaje, del cómo hacer las cosas. También podemos mirar las narrativas así. Entonces, ojalá les
les guste, les haya gustado, a quien he podido leer mi libro. Está disponible. Les dejo acá el QR code. Si quieren, pueden ingresar a mi página de academia.edu. Este libro está disponible de manera gratuita. Es producto de una investigación. Yo recibí el aporte del gobierno brasileño para hacer esta investigación. Así que mi manera de entregar este resultado para la sociedad es difundirlo también de forma gratuita. Entonces, está ahí en mi repositorio institucional. Pueden bajarlo, compartirlo con las personas, y les agradezco por su atención y quedo atenta y abierta si es que tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Larissa. Yo les propongo darle las palabras a las doctoras que van a comentar el libro y después pasamos a un momento de preguntas, ¿no? Y de respuestas a estas preguntas. Voy a darle la palabra a la doctora Cristina Barroso Camiade. Su desempeño académico se ha dado en licenciaturas... ¿Ande? Perdón, doctor, inicio y posteriormente la doctora Cristina. Ok. Ok, le vamos a dar la palabra, porque así me la ha pedido la doctora Eva María, a la doctora Eva María Pérez Castrejón, que pertenece al Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada y es miembro del Consejo Académico de la Licenciatura en Comunicación de la UPAEP. Es doctora en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac, México Norte. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y miembro del Sistema de Investigadores del Estado de Puebla. Ha desarrollado una línea de investigación en comunicación organizacional y actualmente es coordinadora académica de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación Organizacional. Hay otros datos que podríamos decir de la biografía de la doctora Eva María Pérez Castrejón, pero en aras del tiempo vamos a dejarlo aquí. Le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muy buen día para todos y todas. Perdón que haya interrumpido, pero ya nos habíamos organizado con la doctora Cristina para dar pues nuestros comentarios acerca de este libro. Y pues bueno, estamos muy agradecidas con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente con el Programa Académico de Ciencias de la Comunicación, por habernos invitado a participar en la presentación del libro y comentarlo de alguna manera. Este libro que la autora titula Enfoque narrativo de la comunicación organizacional, historia y narrativa en el foco de las organizaciones. Y pues bueno, muchas gracias a la maestra Ivonne Juárez, directora del instituto, a usted, maestro Mauricio Ortiz, a la doctora Coset, por supuesto a usted, doctora Bell, y a la autora del libro, así como a mi compañera de investigación y hoy presentadora, a Cris Barroso, y a mi querida UPAEP, que es la universidad para la cual yo trabajo y represento en este espacio. Y pues bueno, este texto es sin duda fundamental para el estudio y la práctica de la comunicación organizacional. Consideramos que es tanto en su dimensión interna como en su dimensión externa. Aunque nace de una necesidad en el contexto de un país como lo es Brasil, creemos firmemente que su relevancia aplica a países como el nuestro, que es México, y a muchos otros países del mundo en general. Consideramos que es aplicable a cualquier contexto organizacional, alineándolo y enfocándolo según las necesidades políticas, sociales y culturales de cada contexto organizacional. Hoy las narrativas se han vuelto esenciales para las organizaciones, porque no solo comunican lo que hacen, sino quiénes son, qué la valora, cuál es su filosofía de vida, cómo construyen su clima y su cultura organizacional, entre muchas otras dimensiones y variables de la disciplina. Las narrativas en las organizaciones públicas y privadas son relatos estructurados que les permiten dar sentido a su misión,
a sus valores, a su historia, a sus propósitos y a su visión de futuro. No se trata únicamente de contar una historia bonita, sino de crear un marco coherente que oriente cómo se comunican, cómo actúan y cómo se perciben en la organización, tanto al interior como al exterior. El texto que hoy comentamos se enfoca justamente en eso. Aborda a profundidad el tema de las narrativas y del storytelling, que ya comentaba la autora, entendidos como una técnica estratégica para comunicar de forma auténtica, emocional y memorable. No se trata solo de relatar hechos, sino de darle sentido, de inspirar, de conectar y de movilizar a las personas. En otras palabras, decimos nosotras, se trata de cómo una organización cuenta su historia para construir identidad, para construir cultura, imagen y reputación de las organizaciones, háblese de las empresas o de las instituciones. Es decir, las narrativas van más allá de la visión meramente instrumental de la comunicación, porque muestran su poder simbólico y constructivo del significado. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, no solo son estructuras formales, son también redes de historia que las personas cuentan sobre ellas y dentro de ellas. Estas historias dan forma a las percepciones, a los valores, a los comportamientos y a la esencia misma de la organización. El libro realiza una valoración profunda de la memoria y la historia organizacional, demostrando cómo, a través de las narrativas, es posible rescatar, preservar y gestionar la historia de una manera estratégica. Sabemos que la estrategia es forzosamente esencia de cualquier organización donde se lleve a la praxis la comunicación organizacional y así poder fortalecer la cultura organizacional e involucrando activamente a las partes interesadas, que ya hablábamos anteriormente, que es el ámbito interno y el ámbito externo. Las narrativas contribuyen al fortalecimiento de la identidad institucional y funcionan como portadoras de valores, de mitos y de ritos. Se convierten en las aliadas clave de las estrategias de comunicación interna y de comunicación externa, ayudando a construir significados compartidos en los discursos y los relatos que configuran una reputación sólida y un legado duradero y esencial para proyectar una imagen positiva en la sociedad. La reflexión sobre la importancia de las narrativas organizacionales tiene un impacto directo en el desarrollo profesional de quienes se desempeñan en las áreas como la comunicación organizacional, las relaciones públicas, el periodismo, la publicidad y el marketing, sobre todo hoy las áreas de ventas y de la publicidad a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales que está teniendo tanta incidencia en los diferentes contextos, así como en el diseño y la gestión de una cultura institucional. A través de las narrativas es posible ofrecer una mirada más humana. Esto ojalá y nos quede en la cabeza quienes somos especialistas en comunicación, ofrecer una mirada más humana y menos mecanicista de la comunicación dentro de las organizaciones. Me parece que quienes hacemos narrativas hemos minimizado el rol o la función del especialista de la comunicación organizacional en este quehacer de poder mediar, conciliar entre humanos y que los medios de comunicación apoyados de narrativas son instrumentos que nos sirven, de los cuales nos apoyamos, pero no son quienes hacen la función. Como bien señala la autora, la narrativa es tanto un proceso como un producto y puede y debe ser analizada desde una doble perspectiva. Por un lado, como una construcción simbólica que comunica sentido y por otro, como una herramienta estratégica
que moviliza y legitima, así como proyecta la organización. Narrativa como proceso, entonces, se refiere al trabajo comunicacional de la organización para transformar historia y trayectoria en algo narrable. Implica someter la historia de la organización a un proceso para comunicarla de manera más efectiva a los diferentes públicos. Y la narrativa como producto, que el autor acá dice o menciona como relatos estratégicos, se enfoca en los relatos construidos estratégicamente para la organización. Estos relatos que son objeto de análisis y que revelan estrategias discursivas y argumentativas, así como las elecciones estructurales que se hacen para dar coherencia a la historia contada. Uno de los puntos claves del enfoque narrativo que se desarrolla en este libro es el poder de la narratología, que va un paso más allá del storytelling que todos conocemos y que es tradicional. No se trata únicamente de contar lo que nos interesa o emociona, sino de comprender la estructura profunda de las historias y cómo éstas funcionan dentro del contexto organizacional. Este enfoque propone entender y diseñar con intención y profundidad. Ya no basta con contar algo bonito. Se trata de construir relatos estructurados, coherentes, estratégicos y específicos que están en manos de ustedes, quienes me están escuchando, hombres y mujeres, que tienen en sus manos a las grandes narrativas que van a ser vivas en las organizaciones. ¿Cuál es la intención? Que sean claras, que tomen en cuenta los valores de la organización, así como sus propósitos para poder alcanzar los objetivos. Las narrativas que se expresan en el texto posibilitan la revelación de estrategias, se convierten en un vehículo discursivo para evidenciar cómo una organización se representa a sí misma, cómo se selecciona y enmarca los hechos que se comunican y cómo busca legitimar su existencia y sus acciones frente a los públicos de interés. Desde esta perspectiva, el enfoque narrativo permite analizar no solo el contenido de lo que se dice, sino cómo se dice, quién lo dice, con qué intención se dice y con qué efectos simbólicos y estratégicos. En este sentido, la narrativa organizacional deja de ser un adorno comunicativo, reitero, y se convierte en una herramienta de gestión, sentido y posicionamiento institucional. Las narrativas, recordemos, que conectan historias y a la memoria organizacional, utilizando el formato de storytelling para conformar un mensaje atractivo y con capacidad de repercusión y visibilidad, como ya se comentaba anteriormente, y en el que la autora hizo énfasis. El énfasis de la narrativa y el análisis permite entender cómo se construye la coherencia interna de la historia organizacional. Las reflexiones y el análisis se desarrollan bajo la protección de las ciencias de la información y de la comunicación, siendo de interés para aquellos que buscan comprender la función de las narrativas y los contextos organizacionales donde ésta se da. En esencia, el libro establece que las organizaciones no solo tienen una historia, sino que activamente la convierten en una narrativa estratégica para comunicarse con sus públicos, siendo esta narrativa un elemento crucial y fundamental tanto en su construcción como en su análisis. Y doctora Barroso, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me permito leer una breve reseña sobre la doctora Cristina Barroso Camiade. Su desempeño académico se ha dado en licenciaturas y posgrados en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Anáhuac México Norte. Es doctora en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac México Norte
y es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales de Comunicación Organizacional. Hay otros datos que también podríamos decir, pero también a aras del tiempo pues nos detenemos en ellos. Le damos la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por esta invitación para la doctora Eva y para mí. Muchísimas gracias también a Larisa por la oportunidad para poder comentar tu libro. Bueno, lo que les puedo decir es que el libro que nos presenta Larisa, titulado Enfoque Narrativo de la Comunicación Organizacional, Historia y Narrativa en el Foco de las Organizaciones, nos va a ofrecer a nosotros como lectores un marco teórico y epistemológico consolidado, lo que nos va a permitir analizar el papel crucial que tienen las narrativas en la comunicación y en la gestión estratégica de las organizaciones. Hay que recordar que dentro de la comunicación organizacional, cuando la trabajamos, pues necesitamos necesariamente hablar de estrategia. Es importante también mencionar que el texto se posiciona dentro de las ciencias de la comunicación y la información y se va a apoyar en estudios narrativos para proponer un abordaje riguroso del fenómeno narrativo en el contexto corporativo. Hay que mencionar que las organizaciones realizan un trabajo activo y estratégico para transformar su historia en una narrativa comunicable, por lo que la narrativización, de lo que ya nos habían hablado tanto la autora como la doctora Eva, va a ser el proceso comunicacional mediante el cual la historia, entendida como la cronología de hechos y eventos de una organización, es editada y estructurada para volverse narrable y relevante para los públicos a los cuales se va a dirigir la organización. Esto no es una función simple de un relato de hechos, sino que va a ser un esfuerzo estratégico para dar sentido y coherencia a la trayectoria organizacional, alineando los valores históricos con los valores actuales y futuros de la misma organización, sea pública o privada. Por lo que los relatos estratégicos se enfocan en historias finales que son difundidos, considerándolos como objetos de análisis. Las narrativas son estrategias discursivas y argumentativas de las que se apoyan las organizaciones para presentarse a sí mismas, a sus líderes y a sus desafíos. Por lo tanto, las narrativas van a ser una construcción de coherencia al darle una forma estructurada y con sentido a los hechos. Van a buscar establecer una coherencia interna que fortalece la identidad y la imagen ante los stakeholders con los cuales va a tener relación la organización. El concepto de narrativa se vuelve esencial para la legitimación organizacional que ya nos había mencionado Larisa, ya que le permite a la empresa justificar su existencia, sus acciones y su papel social, a menudo trascendiendo el mero éxito económico para alinearse con los anhelos y los valores globales como la responsabilidad social o bien la sostenibilidad. También en el libro se destacan las implicaciones teóricas y metodológicas, donde el enfoque narrativo se diferencia de otras visiones más instrumentalistas de la comunicación organizacional. ¿Por qué? Es importante mencionar los aportes clave que va a tener el enfoque narrativo en la comunicación organizacional. El primero va a tener una ruptura con la dicotomía entre el verdadero y el falso. Este enfoque narrativo permite superar la tradicional dicotomía entre lo verdadero y lo falso, así como entre lo subjetivo y lo objetivo. En lugar de centrarse en la verificación factual, lo que busca es considerar a las narrativas como construcciones significativas basadas en puntos de vista particulares, donde la experiencia vivida se traduce en discursos cargados de ideologías, sentidos y valores. El interés principal no es en validar los hechos, sino en analizar cómo las narrativas permiten que los públicos comprendan, interpretan y sientan la complejidad de la realidad en cada una de las organizaciones. La influencia de la narratología y de la hermenéutica en este abordaje, la influencia de la narratología y de la hermenéutica en este abordaje se nutre del estudio de la estructura y la forma de los relatos y se apoya en la hermenéutica, particularmente en autores como los que ya nos mencionó Larisa. La narrativa como herramienta de investigación es la recolección y el análisis de relatos organizacionales y se va a volver esencial para comprender las interpretaciones que los actores otorgan a sus propias experiencias dentro de cada una de las organizaciones de las que forman parte. A través de estas narrativas va a ser posible acceder a visiones diversas sobre los procesos internos, las relaciones de poder, la cultura organizacional y los procesos de cambio o de resistencia. Es importante mencionar que cuando hablamos de cultura organizacional, estas narrativas se pueden traducir en por qué los empleados tienen también puesta la camiseta, porque nos van a hablar justamente de su historia al interior de las organizaciones. La aplicación práctica del enfoque narrativo en el libro
También subraya la aplicabilidad del enfoque en la práctica profesional. La creación de análisis y gestión de narrativa se convierte entonces en una herramienta clave para fomentar el engagement de los públicos internos y externos de la organización, para que podamos gestionar crisis de comunicación, lo cual es muy importante y a veces no se hace de manera correcta o a tiempo y genera conflictos o problemas para las organizaciones, consolidar la identidad organizacional y fortalecer la reputación corporativa a largo plazo. En suma, podemos decir que el libro que hoy nos presenta Larisa establece que la narrativa es el motor que da forma a la comunicación organizacional. Nos va a proporcionar un modelo teórico robusto y práctico para analizar cómo las organizaciones utilizan su historia o incluso la reescriben para proyectar su identidad, argumentar su valor y construir vínculos significativos con sus públicos y con la sociedad. Este enfoque no solo nos va a permitir ver cómo una organización se comunica, sino también cómo piensa, se representa y se legitima a través de los relatos que produce y comparte con sus públicos. El libro tiene un marco teórico robusto que combina la teoría de la narrativa con los estudios de comunicación y la comunicación organizacional, donde llegamos a una reflexión de la narrativa como un producto y un proceso. No solo desde lo que dice la organización, sino cómo lo construye y qué narraciones quedan en silencio, qué historias son las que selecciona la organización, porque no nos va a comunicar todo. La narrativa como herramienta de apoyo a las estrategias para el logro de objetivos organizacionales, así como su pertenencia para enfrentar las crisis de confianza internas y externas. Larisa nos ofrece una valiosa herramienta tanto para el análisis crítico como para la práctica profesional. Su enfoque permite comprender cómo las organizaciones narran quiénes son, qué eligen contar de su pasado, cómo se proyectan hacia el futuro y qué silencios marcan también sus discursos, que eso también es muy importante, qué es lo que no nos dice. Hay que mencionar que en un tiempo donde la autenticidad y la coherencia son claves para la confianza institucional, esta obra aporta no solo teoría, sino también una metodología para investigar, construir y gestionar narrativas organizacionales con sentido, profundidad y responsabilidad, que es algo que debemos de mantener. Yo también agregaría que la ética juega un papel importante en la propuesta que Larisa nos está haciendo sobre cómo se van a contar estas narrativas. En definitiva, se trata de un libro fundamental para quienes creen que las organizaciones no solo actúan, sino que también se cuentan y que en este relato se juega gran parte de su poder, su legitimidad y su vínculo con la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Cristina. Bueno, pasamos a un momento de preguntas y también de respuestas de los presentes en esta aula virtual y de las presentes, pero también pues puede haber un diálogo entre las doctoras y sin problema, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o varias? Yo tengo aquí algunas para ir rompiendo el hielo. Una primera para la autora, para Larisa. Quisiera escuchar una reflexión suya sobre estos círculos concéntricos que nos presenta, que parten del individual, en algún momento aluden al organizacional y terminan con una alusión a la macronarrativa nacional, a la macronarrativa de la historia nacional, de algo así, asume usted en su denominación. Quisiera saber si no concibe un círculo mayor que se refiera a un nivel global que podría estar atravesando estas narrativas. Es una primera pregunta. Otra pregunta tiene que ver con la tensión que parece existir. Hablo desde el desconocimiento del campo de la comunicación organizacional porque no soy especialista en ello, pero para los que estamos desde lejos de la comunicación organizacional, a veces pensamos que la comunicación organizacional tiene que ver con cierta instrumentalización de la comunicación, ya han hablado de ello las doctoras, tienen que ver con ciertas limitaciones, digamos, en la comprensión de la comunicación y han enfatizado en ello ustedes cuando han hablado del libro. Quisiera saber si este enfoque narrativo nos permite también asumir una postura crítica en torno a las organizaciones, ¿no? Hablar no solo de cómo están construyendo su narrativa histórica, sino también hablar de su deber ser y de su encargo en la sociedad.
Y una tercera pregunta, ya que hablan de Paul Ricoeur y hablan de la hermenéutica y hablan del enfoque narrativo en general como un enfoque central para mirar a las organizaciones, es si en algún momento en el libro, pues, y en la investigación en la que se ampara el libro, que entiendo que es la tesis de doctorado, pues han mirado, digamos, a cómo estas narrativas históricas pues han sido asumidos por receptores, digamos, ¿no? Por los públicos de estas narrativas históricas y a dónde pudo llegarse en esa investigación en torno a la recepción de las narrativas históricas. Estas tres preguntas, insisto que hablo desde alguien que no es especialista propiamente en la comunicación organizacional, pero son dudas que me surgen en las presentaciones que me han parecido muy valiosas y atinadas, y bueno, y también para romper un poco el hielo. Si alguien quiere hacer otras preguntas. O si quiere responder, doctora. Muchísimas gracias, profesor. Lo primero es que voy a agradecer a las invitadas que comentaron el libro, a las profesoras Eva y Cristina. Un placer escucharlas. Yo fui invitada por el profesor Mauricio para compartir con ustedes sobre el libro, pero creo que fui regalada. Me brindaron con sus comentarios. Estoy muy contenta y voy a contestar las preguntas y con algunas provocaciones incluso. Y encontré que las profesoras también tuvieron una mirada muy precisa sobre algunos puntos de mi trabajo que sí yo quiero poner en relieve porque hay muchas publicaciones, hay otros trabajos que hablan de narrativas. Yo no soy la única que está trabajando con este tema, pero sí siempre enfatizo cuando me presento que yo estoy hablando de narrativas, no estoy hablando de contación de historias y no estoy hablando de storytelling. Y en el principio del libro hago esta diferenciación. Y tiene que ver con la pregunta sobre quizá esta tensión o esta mirada un poco instrumental acerca de la comunicación y que sí existe, porque hay muchas personas que nos ofrecen, personas investigadores profesionales de la comunicación, del área de la comunicación, pero también investigadoras e investigadores de la comunicación que nos ofrecen recetas de comunicación, ¿no? Cómo hacer su relato para que llegue a una visión positiva o para que tenga, no sé, una buena visión de la organización por sus públicos, para que pueda vender más, y para eso formulo estas recetas que sí son instrumentales. Eso existe, sí, eso existe en la comunicación, pero mi idea y mi visión siempre fue problematizar sobre este fenómeno de la comunicación y de las narrativas en las organizaciones. Y siempre les cuento a mis estudiantes que si son capaces de leer, de comprender y de entender los constructos, esta complejidad de la comunicación, la complejidad de la formación de estas narrativas, tiene una clave para comprender las narrativas que construyen los medios, como hablaba la profesora Eva, las narrativas que construyen las personalidades políticas, para comprender las narrativas y comprendiendo cómo se forman las narrativas, pueden también ayudar a concebir en el ámbito de las organizaciones cómo hacer un relato que sea coherente, que sea comprensible, pero que sí tenga esta responsabilidad, como hablaba la doctora Cristina, una responsabilidad ética con los hechos, y no la pura contación de historias fantasiosas que llamen la atención o que tengan, que se conecten con algo de la moda, etc. Porque esto también existe, ¿no? Este storytelling que viene de la historia. No sé si también trabajan con estos conceptos en separado en México. En Brasil nosotros hablamos de historia con H y historia con E.
¿Lo hablan así también en México? Esta diferencia. La historia con E es la historia que viene de la ficción, la fabulación, ¿no? Entonces, es una fábula que tiene finalmente una lección, etcétera, pero es ficticia, no es verdadera. Esa es la historia. El storytelling viene de esta historia con E. La construcción de narrativas, de que hablo yo, es de la historia con H. Estamos hablando de lo que pasó en realidad, de la memoria, del pasado, de la trayectoria, de los hechos reales. En esto me intereso. Ese es un primer punto y que es importante para que yo pueda combatir esta visión instrumental. Entonces, sí, profesor, estoy de acuerdo que mi idea es aportar para esta visión crítica acerca de la comunicación en las organizaciones y de la construcción de narrativas de manera responsable, reflexionada. Sobre estos niveles de comunicación, de estos círculos que les hablaba, yo creo que sí, por supuesto. Hablamos ahora de organizaciones globales, ¿no? Tenemos muy poquitas organizaciones que son estrictamente regionales, que actúan en este microespacio y asimismo, en el momento en que estas organizaciones se difunden a través de los medios, ultrapasan sus fronteras, ¿no? Pueden ser conectadas, accesadas, se comunican con personas de todas partes. Así que vamos a tener, sí, este otro nivel que en este punto, cuando hice mi publicación, no estaba pensando en eso, pero un nivel que es internacional, ¿no? Que es de una narrativa más global, ¿no? Que abarca todos esos otros niveles narrativos. Entonces está así correcta esta visión. Y la última pregunta que tiene que ver con esta recepción, vamos a hablar así, de las narrativas por la sociedad o por el público. Yo no he llegado a investigar ese punto, ¿no? A evaluar esta recepción. Pero sí sería una importante investigación porque, por ejemplo, de entre los trabajos que yo he analizado, los libros sobre todo, que contan la historia de las empresas, los libros que contaban las historias de la empresa, de la compañía Petrobras en Brasil, he visto muchísimas diferencias de una publicación para otra, la manera como construían el relato y al final de mi investigación, bien al último año, cuando yo ya estaba terminando mi doctorado, empieza una gran investigación en Brasil que fue la investigación llamada Lava Jato, que tenía que ver con toda una trama de corrupción en la organización Petrobras. Y ahí, bueno, ahí quizá a este punto estas noticias llegaron a México, saben de qué se trata. Y todo lo que yo estaba analizando que tenía que ver con un sitio web de memoria de Petrobras, donde estaban los testimonios, los testigos de los trabajadores de Petrobras, donde estaban los libros de Petrobras, donde estaban los documentos históricos de esta organización Petrobras, fueran sacados del aire. El sitio web desapareció en el momento en que empezó la investigación, porque eran documentos históricos oficiales que tenían registros incluso audiovisuales, de grabaciones de depoimentos, etc. Entonces se borró de repente la historia o las evidencias materiales de la historia y esta manera de contar la historia de Petrobras cambió después de eso. Hubo un hito, un periodo en que no se habló de nada porque la organización estuvo en investigación y sería muy interesante hablar con la gente que sí leyó estos libros que contaban la historia de Petrobras, que sí acompañaba esta narrativa de Petrobras a partir de estos momentos de que empiezan esta investigación y todo lo que viene a tona acerca de la corrupción, de lo que pasaba en la empresa, etcétera, etcétera. Incluso hoy día, cómo la sociedad, sobre todo brasileña, recibe hoy día estas narrativas producidas por esta empresa Petrobras. ¿Cree en lo que les cuentan? Todo este fenómeno de una crisis
comunicacional en la crisis empresarial también nos ha afectado la manera como las personas perciben esta organización y aceptan o no como válidos los relatos que son producidos y comunicados por esta organización. Es un punto súper interesante para analizar. No he llegado a este punto de análisis, pero sí hay una línea interesante para investigar a partir de eso. Muchas gracias, doctora. Pues si quieren hacer una o dos preguntas más. Por aquí, Raúl. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la participación de la doctora Larisa para presentarnos esta obra. Saludar también desde aquí a quienes se encuentran presentes. Doctora Eva, doctora Cristina, muchas gracias. Mi pregunta va en torno a, entendemos la cuestión de la historia, con la que es la materia prima para poder trabajar todas estas cosas que hemos visto hoy. Pero el factor tiempo, no sé, no conozco la obra, me gustaría leer el libro, pero considero que el factor tiempo juega un papel muy importante dentro de todo esto, porque entre más lejano estemos de los hechos históricos, creo que se puede escribir, se puede crear, se puede hacer este proceso con mayor objetividad. Y no solamente hacia lo positivo, sino hacia cuestiones que pueden ser de cualquier índole. Pensemos, no sé, cómo tratar el Holocausto, por ejemplo, a través de esto. A través del tiempo existe mayor objetividad. Las heridas van sanando de alguna manera y se pueden tratar los temas, tanto en la parte testimonial como en la parte de los documentos y todos los archivos históricos, para poder abordarlo como debe de ser y no caer entonces en la creación de historias o en la creación, como lo dijo la doctora Eva, de hacerlo bonito. No se trata de eso, ¿no? Entonces, quisiera ver si es importante esto del factor tiempo, si lo abordan o si es posible ahondar un poquito en ello, porque es una idea que me surgió. Gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguna otra pregunta? Pues si quiere responder, doctora. Muchas gracias por la pregunta. He pasado, pero muy ligeramente, por esta cuestión del tiempo, y sí hay autores que trabajan y que profundizan en esta cuestión, incluso en el libro de Paul Ricoeur sobre tiempo y narrativa, que así se llama, profundiza bastante sobre esta cuestión. Yo no me he detenido tanto en este tema, pero sí que es un elemento súper importante y también a medida en que uno mira estos objetos en un orden temporal, en una cronología, o sea, es importante también este ordenamiento temporal para la construcción de la propia narrativa. Pero sí se podría hacer un estudio analizando exclusivamente o con más enfoque en esa cuestión del tiempo y cómo esto afecta o no el tema de la objetividad, por ejemplo, de lo que habla, y también la manera como uno elige en un recorte a veces del tiempo lo que va a contar y lo que va a mostrar en estas narrativas. Un ejemplo, en este sitio web, que ya no existe más, pero que existía, y que era mi base también para un objeto importante de mi investigación, que tenía la empresa Petrobras, decidieron contar la historia. Yo estaba ahí en un punto en que la organización había celebrado, no sé, como 50 años, creo. Eligieron en esta trayectoria, generar una línea del tiempo, ¿no? Entonces, en el sitio web uno ingresaba y había una línea del tiempo y seleccionaron algunos elementos, algunos documentos, algunos hechos y algunas personas para hablar de la primera década, de la segunda década, de la tercera década. Por supuesto que hay mucho más ahí. Cosas que pasaron, personas, hechos importantes, y por eso, como hablaba la doctora Cristina, es algo que me llamó la atención, el silenciado, el omitido.
el que no está invitado a hablar o porque no está autorizado a hablar, pero que estaba ahí en este proceso, en este momento en el tiempo, o quizá los hechos también que pasaron en estos otros niveles que estábamos hablando, en el nivel nacional y en el nivel global, en este momento en el tiempo de la historia en que la empresa está contando su logro, que se construyó la primera planta fabril, etc. Pero ¿qué pasaba en Brasil en este entonces? ¿Y qué estaba pasando en el mundo? Y todo eso afecta la historia y esta narrativa de la organización. Entonces es súper importante esta pregunta y creo que sí, hay todo un camino abierto ahí para una buena investigación a partir de esto. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Larisa, a la doctora Eva María y a la doctora Cristina por sus valiosísimas participaciones, también por la presentación del libro, los comentarios al libro, también a nuestros estudiantes y a nuestros investigadores que se encuentran aquí presentes. Y bueno, insisto, esto es un espacio que es una sesión del ciclo Sitting Directa y en esta ocasión se inscribe dentro de las actividades generadas por el cuerpo académico de escenarios de la comunicación dentro de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales de Comex. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Larisa. Gracias, Eva. Gracias, maestro Mauricio, y a la universidad. Larisa, un gusto y un abrazo. Un gusto. Estaremos en contacto, profesor Mauricio, profesora Eva, profesora Cristina. Claro que sí. Que estén bien. Va a ser un gusto, Larisa. Chao, chao.